¿Cómo le va, doctor? Se agradece. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Germán? Bien. ¿Qué tal, doctor? Pérez, ¿cómo le va usted? ¿Qué tal, ¿Cómo te va, Germán? doctora? ¿Cómo ¿De está? vuelta? Bien. Doctor, ya me quiere hacer una ampliación usted, ya lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, estás, Germán? Ezequiel? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Germán? vos? Bueno, doctora, ¿le escucha usted? Bueno, hoy vamos a comentar un fallo de fines del año pasado de la Corte de la provincia. Es el caso de un empleado de la Caja Popular de Ahorro que lo dejan sin trabajo y la cesantía la dispone el presidente del organismo y no el directorio como se preveía en el estatuto que los regía. El empleado, inicia un proceso judicial en contencioso administrativo, no le dan lugar porque se considera que en realidad los hechos es que él tiene una enfermedad, le recomienda a su médico particular una semana más de licencia, la caja considera que no estaba justificado esa semana extra, le computan como inasistencia y por lo tanto estaba configurada una causal para disponer su cesantía. Entonces el fallo de la Cámara considera que tenía razón la caja, que no se había justificado la enfermedad y que el hecho de que la decisión hubiera surgido del presidente y no del directorio no tenía importancia porque después había una ratificación por parte del directorio. Se presenta un recurso de casación, la doctora Aftar, que es el primer voto, reafirma, confirma el fallo de Cámara, el doctor Guane adhiere a ese fallo, pero es el doctor Gandur el que va a cambiar la situación y hace un análisis muy interesante sobre el hecho de que si el acto emanado de una persona que no tenía competencias, no tenía atribuciones para disponer la cesantía, no era susceptible de ratificación por parte del directorio. Además, se analiza que una decisión tan importante como la cesantía está prevista que lo tengan que tomar el directorio para garantizar un debate, una discusión, y que no se le puede dar riendas sueltas al presidente para que actúe fuera de su órbita de competencia. Total, después, 2 días después, lo ratifica el directorio. Y finalmente los doctores Estofan y Pose adhieren a este voto del doctor Gandur y se envía nuevamente el caso a contencioso administrativo para que se vuelva a fallar, teniendo en cuenta que estábamos hablando de una cesantía que había emanado de un órgano que no tenía competencia para ello. No se analiza el caso, sino quién firma la... Claro, lo trascendental es que el presidente había actuado más allá de su función. Pero también lo importante es quién es la persona. También. Sí. Pero en el fallo de la Corte, el doctor Gandur pone énfasis en esto, en el límite, digamos, de atribuciones o de funciones, que es muy importante en la situación actual de nuestra administración pública, que haya un fallo de la Corte que esté diciendo, momento, el hecho que usted sea presidente o que ocupe un cargo importante no le da margen para hacer lo que quiera fuera de sus atribuciones y que después haya una ratificación. Doctor, su posición sobre el tema de los jueces subrogantes y del Consejo Asesor de la Magistratura. Bueno, creo que el tema de los jueces subrogantes ha tomado una dimensión muy grande acá en Tucumán, puesto que estarían reemplazando lugares en los cuales no se puede hacer mediante los nombramientos que da el CAM. Entonces, por primera vez se está devolviendo esas ternas al CAM desde parte del Poder Ejecutivo para que vuelvan a hacer a repetir esos concursos, cosa que está en contradicción también con la Nación, que en la Nación tenemos el tema de los nombramientos, digamos que los concursos múltiples, en los cuales, por ejemplo, acá en Tucumán tenemos el actual juez federal Daniel Bejas, López Herrera, que ha tenido una larga historia de concursos y no ha sido nombrado en ninguno y siempre termina primero en eso, así que la cuestión no es fácil, y de los jueces que están nombrando en forma provisoria, digamos, tampoco es una gran solución. Está bien, llenarán el lugar en este momento, pero ¿qué va a pasar después? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo van a hacer su sentencia? Porque no van a tener uno de los requisitos básicos del juez, que es ser inamovible en su función. Bien, doctor, su posición.
Bueno, aquí puedo hablar en primera persona. Uh-huh. Y puedo explicar primero que la selección de jueces es una ingeniería institucional de cada provincia. En mi caso, por ejemplo, me ha tocado ser juez subrogante después de la intervención federal en Santiago del Estero, con un trámite previsto constitucionalmente. Aquí lo que está en discusión no es si el juez subrogante en nuestra provincia puede o no tener ciertas connotaciones en su trabajo, porque el juez subrogante es una figura prevista en muchos ordenamientos provinciales, constitucionales. Lo que habría que discutir aquí en la provincia, si esa forma de cobertura es constitucional o no. Hoy hay una ley que todavía no ha sido debatida judicialmente, y una vez que eso se concluya, creo que ahí recién vamos a saber si esa cobertura de subrogancia es acorde a nuestra constitución o no, provincial, ¿no? A nuestra constitución provincial. Así que después, por supuesto, a mí me ha tocado concursar en Santiago, he ganado el concurso y he sido juez constitucional, tanto como subrogante como titular del juzgado. ¿Usted qué opina de los concursos múltiples? ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, he sido seleccionado en su momento por un concurso múltiple también. Creo que también en esto tenemos que ser cuidadosos, porque cuando elegimos un sistema, un proceso de selección, necesariamente nos exponemos a ciertos problemas y en otros a otros problemas y soluciones. En el caso de los concursos múltiples, el hecho de que una sola persona lo impugne para una gran cantidad de concursos pendientes, con lo cual podría entorpecer el proceso. Pero si uno elige ese sistema y ese sistema se lleva acabadamente, no tiene ninguna tacha, obviamente es más barato, es más ágil, es más sencillo. Lo que pasa es que hay que tomar una decisión. ¿Cuál elegimos? Y tenemos que aceptar que esos sistemas tienen pros y contras. Bien. La situación de pronto del radicalismo. ¿Qué va a pasar el radicalismo con las internas ahora? Bueno, el radicalismo es uno de los partidos que generalmente acude a las urnas y para renovar sus autoridades. Lo hemos tenido hace prácticamente un año y pico, donde han competido dos listas. Acá estamos representados dos partes de las listas que han ido a competir, y en esta ocasión se deberían renovar las autoridades. Hay que ver cómo se da el proceso interno, donde seguramente se presentarán algunas listas, y cómo se da esta situación. Para mí, algo totalmente normal y que no debería llamar demasiado la atención en cualquier renovación de autoridades de un partido político o de cualquier institución. ¿Pero no están divididos ahora? ¿No hay mucha división en el radicalismo? En el radicalismo de por sí siempre hay una división. Esto es algo, una histórica, donde decían donde hay dos radicales hay una interna. Y hay veces donde hay uno, porque los pensamientos se cruzan. Pero creo que con el diálogo se va a llegar a un buen puerto y vamos a llegar a una lista única, si Dios quiere. ¿Tu visión, Exiel? Yo creo que, antes que nada, en estos 2 años hemos aprendido mucho y hemos construido en la gestión que fue electa ante la urna. Tengo la suerte o el honor de ser presidente de la Juventud Radical, y hablando con muchos jóvenes que han competido en la lista que integraba, o sea, compitieron con nuestro equipo, por así decirlo, entendemos que la unión hace la fuerza, y queremos dar un mensaje realmente también a los mayores para que sigamos consolidando este proceso. Hemos elegido hace 3 años en Gualeguaychú, en una convención, ir dentro de Cambiemos, hacer una alianza, y hoy creo que la sociedad nos sigue exigiendo más. Entonces yo creo que hay que tener la madurez política suficiente para consolidar este proceso, y sin lugar a duda ver las vías de diálogo para que todos seamos beneficiados en el buen sentido de la palabra, es decir, logremos hacer un papel protagónico y logremos cumplir el rol que la sociedad nos exigió y nos exige desde el 2015 hasta la fecha. Bien. Doctor, ¿usted quiere hacer una declaración o agregar algo? Sí, aprovechar la oportunidad, Germán, para invitar a la comunidad a la Semana del Niño por Nacer, que estamos organizando junto con el Observatorio de la Vida Tucumán, y el lunes será la presentación a las 12 en el 8º piso de lo que será la Semana de los Derechos del Niño por Nacer, el 4, 5 y 6 de abril, que se desarrollará a través de actividades en la legislatura, en distintas instituciones académicas, educativas de todo el territorio provincial, en donde vamos a hacer una apuesta fuerte para despertar la conciencia sobre el valor de la vida humana, el valor sagrado e inviolable que tiene la vida humana desde el momento de la concepción.
Esa es la idea, eso es lo que quiero sociabilizar, aprovechar este medio para invitar a toda la comunidad que asista a todos los eventos que vamos a hacer, y la presentación formal va a ser el lunes a las 12 en el 8º piso de la legislatura. Gracias, Víctor. Gracias a vos, Germán. Gracias. Les agradezco muchísimo, doctores. Gracias. Volver a estar. Hacemos una pausa y ya vamos para el cierre.